Bienvenidos a una historia donde el destino y las segundas oportunidades se entrelazan en el lugar menos esperado. Alerta de spoiler emocional. Prepárense para una revelación que les dejará sin aliento. En el corazón de la bulliciosa Madrid, en el exclusivo restaurante El Jardín Secreto, un magnate de los negocios se topa con su ex esposa, ahora visiblemente embarazada, mientras disfruta de una cena con su nueva pareja. Este encuentro fortuito desata una cascada de emociones y verdades inesperadas que cambiarán sus vidas para siempre. ¿Están listos para sumergirse en este viaje de perdón y redención? Si esta historia te atrapa, déjanos un me gusta y suscríbete al canal para no perderte más relatos que inspiran. El brillo dorado de las luces de la ciudad se reflejaba en los pulcros cristales tintados de la limusina mientras se detenía frente a El Jardín Secreto, el restaurante más exclusivo y de moda de la capital. Don Mateo Durán se ajustó los gemelos de la camisa, el destello sutil de su reloj de platino capturando la tenue luz interior. A su lado, doña Sofía Navarro se sentaba elegante y serena, su vestido de lentejuelas centelleando con cada movimiento de su muñeca. Ella era todo lo que la noche exigía, pulcra, glamurosa y con el mismo aire de opulencia que lo rodeaba a él. ¿Crees que tendrán risotto de trufa?, preguntó Sofía, su tono casual pero teñido de emoción. Llevo toda la semana antojada. Mateo sonrió y asintió. Si no lo tienen, me aseguraré de que lo preparen. Esta noche es para celebrar. Nada está fuera de la mesa. El restaurante era el telón de fondo perfecto para su velada. Una obra maestra moderna, con ventanales de suelo a techo, que ofrecían una vista panorámica del horizonte madrileño. El maître los recibió con una amplia sonrisa, conduciéndolos hacia una mesa cubierta con manteles blancos impecables. La sala vibraba con una sofisticación tranquila, cada detalle meticulosamente dispuesto para exudar exclusividad. Sofía se inclinó hacia él mientras se sentaban. Este lugar es increíble. Siempre sabes cómo elegir. Mateo se permitió un momento de satisfacción. Esa noche no era solo por el lanzamiento del producto. Era para recordarse a sí mismo y a todos los demás que estaba en la cima de su juego. El éxito, después de todo, se celebraba mejor con la compañía adecuada y un entorno impecable. Mientras revisaban los menús, Mateo vislumbró a una camarera moviéndose hacia su mesa. Apenas la registró al principio. Solo otro miembro del personal uniformado abriéndose paso entre la pulcra multitud, pero algo en su andar le llamó la atención. Cuando se acercó, su aliento se detuvo. Isabel, su cabello, una vez tan familiar, ahora recogido en una simple coleta, y su uniforme, una blusa negra y un delantal, estaban lejos de los elegantes vestidos que solía usar. Pero era su rostro, enmarcado por los mismos rasgos suaves que una vez había delineado con sus dedos, lo que hizo que sus pensamientos se descontrolaran. Se veía cansada, sus ojos con sombras de días largos y noches inquietas, pero había un brillo en ella. Le tomó un momento darse cuenta por qué. Estaba embarazada. El corazón de Mateo dio un vuelco. Una cascada de emociones lo invadió de repente. Sorpresa, culpa y una punzada aguda de algo que no podía nombrar. La mujer que una vez había sido su mundo, ahora estaba frente a él, llevando una vida de la que no sabía nada. «Buenas noches», dijo Isabel, su voz tranquila y profesional. «¿Desean empezar con algo de beber?» Sofía, ajena a la corriente de tensión que crepitaba entre ellos, sonrió radiantemente. «Yo tomaré una copa de su mejor chardonnay». «¿Mateo?» Mateo luchó por encontrar su voz. Su mente acelerada, tratando de reconciliar a la mujer frente a él,
con los recuerdos que había intentado con tanto ahínco enterrar. Finalmente, logró decir: «Agua por ahora», con gas. Isabel asintió. Su expresión no revelaba nada, y anotó los pedidos en su libreta. Por un instante fugaz, sus ojos se encontraron con los de él, y pensó que vio un destello de algo. ¿Resentimiento? ¿Tristeza? Antes de que ella apartara la mirada rápidamente: «Enseguida vuelvo», dijo, girando sobre sus talones y desapareciendo entre el mar de comensales. Mateo la siguió con la mirada, su apetito de repente desaparecido. Aún podía escuchar su voz, ahora más suave, entrelazada con los ecos de su pasado. Charlas nocturnas, sueños susurrados y discusiones que habían crecido más fuertes con cada año que pasaba. Se había dicho a sí mismo que su divorcio era inevitable, que sus vidas se movían en direcciones diferentes. Sin embargo, al verla ahora, con un bebé en camino, no pudo evitar sentir que se había perdido algo crucial. La voz de Sofía rompió sus pensamientos. «¿Tierra a Mateo?», él parpadeó, dándose cuenta de que ella lo miraba con expectación. «Lo siento. ¿Qué decías?», preguntaba si estás bien. «Llevas mirando al espacio desde que llegamos». Ella inclinó la cabeza, su expresión teñida de preocupación. «¿Algo anda mal?». «No», dijo demasiado rápido, forzando una sonrisa. «Solo pensaba en el trabajo. Ha sido una semana larga». Los ojos de Sofía se entrecerraron, pero lo dejó pasar, volviendo su atención al menú. Mateo, sin embargo, no podía detener las imágenes que inundaban su mente. Isabel, sonriéndole al otro lado de su antigua mesa de cocina, riendo mientras bailaban bajo la lluvia durante su luna de miel. Sus lágrimas la noche en que finalmente admitieron que no podían seguir. Cuando Isabel regresó con sus bebidas, las colocó en la mesa con una eficiencia practicada. «¿Están listos para ordenar?». Sofía recitó su elección, pero Mateo dudó. Sus ojos se dirigieron al rostro de Isabel, buscando una señal, una pista, cualquier cosa que lo anclara en ese momento. Finalmente, hizo su pedido, su voz más baja de lo habitual. Mientras Isabel lo anotaba, Sofía se inclinó hacia adelante, su voz cálida pero curiosa. «Me pareces familiar. ¿Nos hemos visto antes?». Por primera vez esa noche, Isabel vaciló. Miró a Mateo, con una pregunta sutil en sus ojos, antes de negar con la cabeza. «No lo creo. Empecé a trabajar aquí hace solo unos meses». Mateo sintió un nudo en la garganta. La idea de Isabel, una mujer que una vez manejó campañas de marketing para marcas globales, sirviendo mesas, era casi demasiado para procesar. Sin embargo, se movía con la misma dignidad tranquila que él recordaba, su cabeza en alto a pesar de las circunstancias. Cuando ella se alejó de nuevo, Sofía se volvió hacia él, con el ceño fruncido. «¿Soy yo? ¿O eso fue un poco extraño?». Mateo forzó una carcajada. «Estás imaginando cosas. Concentrémonos en esta noche, ¿de acuerdo?». Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía que eran huecas. Sus pensamientos seguían volviendo a Isabel, al bebé, a las líneas de cansancio alrededor de sus ojos y a las historias tácitas ocultas detrás de su exterior compuesto. No pudo evitar preguntarse, ¿cómo había terminado aquí? ¿Y por qué verla ahora, después de todos estos años, se sentía como una segunda oportunidad que no había pedido pero que necesitaba desesperadamente? La cena se prolongó, pero Mateo apenas registró la conversación. Sofía habló sobre su próximo viaje a las Maldivas y la última instalación de arte que quería para su ático. Pero la mente de Mateo estaba en otra parte. Al otro lado de la sala, Isabel se movía entre las mesas, su sonrisa educada pero distante.
No podía quitarse de la cabeza la imagen de ella de pie en su antiguo apartamento, diciéndole que no podía más, que su trabajo siempre sería lo primero. La noche terminó con el postre, la crème brûlée favorita de Sofía. Pero cuando salieron del restaurante, la celebración de Mateo se sentía vacía. Mientras salían al fresco aire nocturno, Sofía deslizó su brazo por el de él, sonriéndole. «Estuvo perfecto, gracias». Mateo asintió distraídamente, su mirada volviendo hacia la brillante entrada del restaurante. Dentro, Isabel estaba en algún lugar, siguiendo su noche, ajena a la tormenta que había desatado dentro de él. Mientras el coche se alejaba, Mateo se recostó en su asiento, mirando las luces de la ciudad. La vida que había construido se sentía sólida, inquebrantable. Sin embargo, esa noche, por primera vez en años, sintió las más débiles grietas formándose en sus cimientos. Y en esas grietas, vio a Isabel, cansada pero resistente, embarazada y fuerte, recordándole todo lo que una vez había tenido y todo lo que pudo haber perdido. La ciudad se desdibujaba al pasar por la ventanilla de la limusina, los trazos de luz y sombra pintando el cristal. Mateo se sentó en silencio, sus dedos tamborileando un ritmo ausente en el apoyabrazos. Sofía revisaba su teléfono a su lado, tarareando suavemente para sí misma. El aire dentro del coche se sentía denso, el ambiente festivo que había iniciado la noche ahora, un recuerdo lejano. «Estás callado», dijo Sofía de repente, rompiendo el silencio. Levantó la vista de su pantalla, con el ceño fruncido mientras lo estudiaba. «¿Te pasa algo? Has estado raro desde la cena». Mateo vaciló, tomado por sorpresa. «No, solo cansado, creo. Ha sido una semana intensa». Sofía no pareció convencida. Su mirada se detuvo en él un momento más. «Bueno, intenta relajarte. Vamos a las Maldivas en unos días. Te mereces un descanso después de todo lo que has logrado». Él forzó una sonrisa y asintió, pero sus pensamientos estaban a kilómetros de distancia, de vuelta en ese restaurante. Más concretamente, de vuelta con Isabel. Su rostro, su presencia, su embarazo, se agitaban en su mente como una tormenta de la que no podía escapar. El peso del encuentro persistía, arrastrándolo a recuerdos que no había visitado en años. Mateo no siempre había sido el hombre que era ahora. Hubo un tiempo en que la ambición no era el único foco de su vida. Cuando las noches tarde en la oficina y las mañanas temprano, en las llamadas de conferencia, no definían su existencia. Isabel había estado allí durante esos primeros años, mucho antes de que se convirtiera en el director general de Industrias Durán, cuando ambos soñaban con un futuro que parecía ilimitado. Se habían conocido en una pequeña agencia de marketing, donde Isabel había sido una estrella en ascenso, su creatividad y carisma iluminando cada habitación en la que entraba. Mateo se había sentido atraído por ella de inmediato. Su pasión, su risa, la forma en que podía hacer que incluso las reuniones más aburridas se sintieran eléctricas. Su conexión había sido innegable, y no pasó mucho tiempo antes de que fueran inseparables. Al principio, todo había parecido fácil. Eran compañeros en todos los sentidos de la palabra, construyendo sus vidas juntos con un sentido compartido de propósito. Isabel había apoyado las aspiraciones de Mateo, incluso cuando su trabajo comenzó a ocupar más de su tiempo. Ella creía en él, en su visión, y él le había prometido que todos los sacrificios que estaban haciendo valdrían la pena. Pero a medida que Industrias Durán crecía, también lo hacía la distancia entre ellos. Mateo se entregó a su trabajo con una determinación
inquebrantable, convencido de que el éxito justificaría todo. Las noches tarde, las cenas perdidas, las vacaciones que nunca tomaron. Mientras tanto, Isabel había empezado a anhelar algo diferente. Hablaba de querer una vida que se sintiera significativa, de formas que el dinero no podía comprar. Quería estabilidad, conexión, una familia. Mateo aún recordaba la noche en que todo llegó a un punto crítico. Estaban sentados en su apartamento, el horizonte brillando fuera de las ventanas de suelo a techo, cuando Isabel le dijo que no podía seguir viviendo así. Su voz había sido firme, pero sus ojos rebosaban lágrimas. No necesito el ático, ni los viajes, ni las interminables cenas de trabajo, había dicho. Solo te necesito a ti. Pero ya no estás aquí, Mateo. No de verdad. Él había intentado discutir, explicar que todo lo que hacía era por ellos, pero Isabel solo había sacudido la cabeza, su expresión llena de una tristeza que él no había sabido cómo arreglar. Una semana después, ella se había mudado. Mateo se había dicho a sí mismo que era lo mejor. Querían cosas diferentes, y era mejor dejarla ir que seguir reteniéndola. Pero sentado en el coche ahora, con Sofía a su lado y el rostro de Isabel fresco en su mente, no pudo evitar cuestionar esa narrativa. ¿Realmente había sido lo mejor? ¿O simplemente había estado demasiado consumido por su ambición para luchar por la mujer que amaba? El coche se detuvo frente al edificio de Sofía, sacando a Mateo de sus pensamientos. Ella se volvió hacia él, su sonrisa brillante pero expectante. ¿Subes? Mateo vaciló. Luego negó con la cabeza. Tengo algo de trabajo que terminar esta noche. ¿Lo dejamos para otro día? La sonrisa de Sofía flaqueó, pero asintió, inclinándose para besarle la mejilla. No trabajes demasiado. Tienes derecho a disfrutar de tu éxito, ¿sabes? Esperó hasta que ella desapareció en el edificio antes de decirle al chófer que regresara a su ático. El silencio del coche era ensordecedor, y la mente de Mateo seguía volviendo a Isabel, a sus ojos cansados y al innegable abultamiento de su vientre. ¿Quién era el padre? ¿Estaba feliz? ¿Estaba bien? Las preguntas lo persiguieron durante todo el camino a casa. A la mañana siguiente, Mateo estaba sentado en su oficina, un espacio elegante y minimalista en lo alto de la ciudad. Miraba el informe en su escritorio, las palabras nadando ante él. Por primera vez en años, no podía concentrarse. Su mente seguía divagando hacia Isabel, hacia la forma en que lo había mirado la noche anterior. Tranquila, profesional, pero distante. Era como si hubiera construido un muro entre ellos, y Mateo no estaba seguro de poder culparla. Sofía lo llamó alrededor del mediodía, su voz alegre mientras hablaba sobre su viaje. Él respondió de la misma manera, pero su corazón no estaba en ello. Ella lo notó. ¿Estás seguro de que estás bien?, preguntó. Suenas distraído. Estoy bien, dijo demasiado rápido. Solo tengo mucho en mi plato ahora mismo. Hubo una pausa. Luego la voz de Sofía se volvió curiosa. Esto es por lo de anoche, ¿verdad? ¿Por esa camarera? Parecías raro después de que se acercó a la mesa. El agarre de Mateo en el teléfono se tensó. ¿A qué te refieres? No lo sé, dijo Sofía, su tono ligero pero inquisitivo. Simplemente te quedaste callado. Y ella sí que me pareció familiar. ¿La conoces? Él vaciló, el peso de la verdad presionándolo. Es alguien que conocí. Hace mucho tiempo. Sofía no insistió, pero la semilla de la duda había sido plantada. Mateo lo sintió en su voz, en la forma en que se demoró antes de despedirse. Terminó la llamada y se recostó en su silla, pasándose una mano por el cabello. Los recuerdos seguían llegando, sin ser llamados e implacables. Vio a Isabel el día de su boda,
radiante y llena de esperanza. La vio acurrucada en su sofá, con un libro en su regazo, riendo de algo que él había dicho. La vio alejarse de él, sus hombros rectos pero sus pasos pesados. Y ahora la había vuelto a ver, llevando una nueva vida y con el agotamiento de alguien que había pasado por más de lo que él podía imaginar. Las preguntas en su mente solo se hicieron más fuertes, más insistentes. No podía ignorarlas. No podía apartarlas como tantas otras cosas. Por primera vez en años, Mateo sintió una atracción hacia el pasado, una necesidad de entender qué había salido mal y si era demasiado tarde para arreglar las cosas. ¿Crees que Mateo debería intentar recuperar a Isabel? ¿O es mejor dejar el pasado atrás? Comparte tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva es muy valiosa. Los pensamientos de Mateo giraban sin cesar en los días siguientes a la cena en el jardín secreto. Se encontraba reviviendo cada detalle, cada expresión en el rostro de Isabel. La calma con la que se había manejado, el destello de algo, quizás dolor, cuando sus ojos se encontraron. Sobre todo, no podía dejar de pensar en su embarazo. Las preguntas eran como un zumbido persistente en el fondo de su mente, que se hacía más fuerte cuanto más intentaba apartarlas. En el trabajo, Mateo luchaba por concentrarse. Las reuniones se sentían como ruido de fondo, e incluso los mensajes de felicitación por el lanzamiento del producto no le brindaban ninguna satisfacción real. Su asistente, Clara, notó su distracción, pero no comentó, manteniendo en su lugar su habitual eficiencia. Mateo apreciaba su profesionalidad, pero sabía que no engañaba a nadie. Al final de la semana, el peso de sus pensamientos era demasiado para soportar. Necesitaba respuestas. Comenzó con una simple llamada a una vieja amiga en común, Lidia, quien se había mantenido cercana a Isabel después del divorcio. Mateo no había hablado con ella en años. Sus conversaciones habían disminuido después de su separación con Isabel. Aún así, cuando se comunicó, Lidia no sonó sorprendida. Me preguntaba cuándo me llamarías, dijo, su tono a la vez divertido y cauteloso. Mateo vaciló. ¿Te mencionó que me vio? No, dijo Lidia lentamente. Pero sé que ha estado trabajando en el jardín secreto. Debes haberte topado con ella. Sí, admitió Mateo. Vaciló de nuevo antes de preguntar. Está embarazada. ¿Está bien? Hubo una pausa al otro lado de la línea, y Mateo pudo imaginarse a Lidia sopesando sus palabras cuidadosamente. Está bien, dijo finalmente, pero no ha sido fácil para ella. Isabel dejó su trabajo hace un tiempo para iniciar su propio negocio de diseño de interiores. Las cosas iban bien al principio, pero ya sabes lo impredecible que puede ser ese tipo de trabajo. Terminó aceptando el trabajo en el jardín secreto para llegar a fin de mes. Mateo sintió una punzada de culpa. Isabel siempre había sido ambiciosa, pero sus ambiciones habían sido diferentes a las suyas. Mientras él perseguía el éxito financiero y el prestigio, ella había buscado la realización y la creatividad. Escuchar que había tenido dificultades le trajo una oleada de recuerdos para los que no estaba preparado. ¿Y el bebé?, preguntó, su voz más baja ahora. Es suyo, dijo Lidia. Su tono se suavizó. El padre no está en la vida. Ella planea criar al bebé sola. Las palabras golpearon a Mateo más fuerte de lo que esperaba. Intentó imaginar a Isabel enfrentando el embarazo sola mientras trabajaba muchas horas y manejaba todo lo demás. La imagen le apretó el pecho. Nunca se comunicó, dijo Mateo, casi para sí mismo. No lo haría, respondió Lidia. Isabel no es del tipo que pide ayuda, especialmente a ti. Es orgullosa, Mateo.
Y después de todo lo que pasó entre ustedes dos, bueno, ella ha seguido adelante, o al menos lo está intentando. La conversación terminó poco después, pero las palabras de Lidia persistieron. Mateo no podía quitarse de encima la culpa que lo seguía a todas partes. Culpa por cómo había terminado su matrimonio, por las decisiones que había tomado, y ahora por la vida que Isabel estaba viviendo sin él. En casa, Mateo intentó distraerse con el trabajo, pero su concentración seguía decayendo. Sofía lo notó. Había sido paciente durante los primeros días, atribuyendo su distancia al estrés posterior al lanzamiento, pero su frustración finalmente estalló durante la cena en su ático. «Apenas me escuchas», dijo Sofía, dejando su copa de vino con demasiada fuerza. «Llevo 10 minutos hablando de nuestro viaje y no has dicho ni una palabra». Mateo levantó la vista, sobresaltado. «Lo siento, mi mente ha estado en otro lugar». «Sí, lo he notado», dijo Sofía, con voz cortante. Se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrándose. «Esto es por ella, ¿verdad? ¿La camarera?» «Isabel». Mateo se tensó. «Sofía, no es lo que piensas». «Ah, no», espetó ella. «Porque desde esa noche has estado distraído, distante. No soy estúpida, Mateo. Puedo darme cuenta cuando algo o alguien ocupa tu mente». Mateo se frotó la cara, sintiendo el peso de la conversación presionarlo. «Es complicado. Eso no es una respuesta», replicó Sofía. «¿Sigues enamorado de ella?» La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y sin decir durante demasiado tiempo. Mateo no supo cómo responder. ¿Seguía enamorado de Isabel? No estaba seguro de si amor era la palabra adecuada para lo que sentía, pero las emociones que le había provocado verla de nuevo eran innegables. «No lo sé», dijo finalmente. Su voz baja. Sofía soltó una risa amarga. «Al menos eres honesto». Se puso de pie, cogió su bolso y se lo echó al hombro. «Necesitas averiguar qué quieres, Mateo, y hasta que lo hagas, no me llames». Dicho esto, salió, dejando a Mateo solo en el silencio de su ático. Se quedó mirando la puerta durante mucho tiempo, el eco de sus palabras resonando en su mente. Debería haberse sentido enojado, o al menos a la defensiva, pero todo lo que sentía era agotamiento. Sofía no se equivocaba. Necesitaba averiguar qué quería. El problema era que no estaba seguro de poder hacerlo. Al día siguiente, Mateo se encontró navegando por su teléfono, mirando fotos de los primeros días de su relación con Isabel. Había una de su primer viaje juntos, su sonrisa brillante y despreocupada mientras estaban de pie en un acantilado ventoso. Otra de una fiesta navideña, sus mejillas enrojecidas por el frío mientras se reía de algo que estaba fuera de cuadro. Cada foto traía una avalancha de recuerdos, tanto buenos como malos, y Mateo no pudo evitar preguntarse cómo las cosas habían ido tan mal. Pensó en lo que Lidia había dicho, sobre el orgullo de Isabel y su determinación de manejar las cosas por su cuenta. Era una de las cosas que siempre había admirado de ella, pero ahora se sentía como una barrera que no sabía cómo romper. Quería ayudar, estar allí para ella de alguna manera, pero no estaba seguro de si ella siquiera lo dejaría. Mateo pasó el resto del fin de semana en un estado de confusión, dividido entre la vida que había construido y la que había dejado atrás. Las preguntas sobre Isabel, sobre su embarazo y sobre sus propios sentimientos, se negaron a dejarlo solo. Para la noche del domingo, tomó una decisión. No podía seguir viviendo en este limbo, atrapado entre el pasado y el presente. Si quería respuestas, si quería alguna posibilidad de cierre, o quizás algo más, necesitaba hablar con Isabel. Directamente. No más especulaciones.
No más información de segunda mano. Solo la verdad. Fuera lo que fuera. A la mañana siguiente, sentado en su oficina, Mateo tomó su teléfono y miró la pantalla durante un largo momento. Luego, respirando hondo, marcó el número de El Jardín Secreto. «Buenas tardes», respondió la anfitriona. «¿En qué puedo ayudarle?» «Me gustaría hablar con Isabel», dijo Mateo, su voz firme a pesar de los nervios que se le retorcían en el estómago. «Isabel Vázquez». Hubo una pausa. «Lo siento, pero normalmente no interrumpimos a nuestro personal durante sus turnos. ¿Puedo tomar un mensaje?» Mateo vaciló y luego dijo: «Dígale que es Mateo Durán, y que me gustaría verla». La anfitriona prometió pasar el mensaje, y cuando Mateo colgó, sintió el primer atisbo de algo que no había sentido en años. Esperanza. Era tentativa, frágil, pero estaba allí, y por primera vez en mucho tiempo estaba listo para seguirla. ¿Qué harías tú si fueras Isabel? ¿Le darías una oportunidad a Mateo después de tanto tiempo? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. El zumbido de la ciudad llenaba el aire mientras Mateo salía del coche frente a El Jardín Secreto, su traje a medida rozando la fresca brisa de la tarde. Era el mismo restaurante, el mismo cartel brillante. Pero esta vez estaba solo. Su excusa para regresar era endeble, una reunión de negocios fabricada que le había mencionado casualmente a Clara. Pero la verdad era que no tenía ninguna reunión. Simplemente no podía quitarse de encima la necesidad de volver a ver a Isabel. Dentro, el ambiente era tal como lo recordaba. Elegante y vivo, con suaves murmullos de conversación y el tintineo de los cubiertos. La vio casi de inmediato, moviéndose entre las mesas con una facilidad practicada. Su blusa negra y su delantal, mezclándose con el telón de fondo tenuemente iluminado de madera pulida y manteles blancos. Mateo se sentó en una pequeña mesa de esquina, eligiendo deliberadamente un lugar donde no fuera inmediatamente notorio. Cuando Isabel finalmente se acercó, su expresión cambió de profesionalismo neutral a algo cauteloso. Sus movimientos se ralentizaron mientras se acercaba para ponerse a su lado. «Mateo», dijo con voz uniforme, su tono cuidadosamente desprovisto de emoción. «No esperaba verte de nuevo tan pronto». Él miró el asiento vacío frente a él, luego de nuevo a ella. «Esperaba que pudiéramos hablar». Sus labios se apretaron en una línea fina. Su vacilación era clara. «Estoy trabajando». «Lo sé», dijo rápidamente, bajando la voz. «Pero solo unos minutos. Por favor». Los ojos de Isabel recorrieron la habitación, buscando a su gerente o a otro camarero que pudiera intervenir. Suspiró suavemente, dejando su bandeja en el borde de la mesa. «Está bien, pero sé breve». Mateo señaló el asiento frente a él, pero Isabel negó con la cabeza. «No puedo sentarme. ¿Qué quieres?» Él se inclinó hacia adelante, bajando aún más la voz. «Quería saber cómo estás. Después de todo, sé que no tengo derecho a preguntar, pero solo necesitaba saber». Isabel se cruzó de brazos, su postura rígida. «¿Por qué ahora, Mateo? Han pasado años. Has seguido adelante. Yo también». «Te vi, Isabel», dijo, su voz más baja pero no menos intensa. «Esa noche. Estabas embarazada, trabajando aquí y no puedo dejar de pensar en ello. Necesito entender». Sus ojos se suavizaron por un momento antes de que se recompusiera, su máscara profesional volviendo a su lugar. «Estoy bien, no necesito tu lástima». «Estoy bien, no necesito...» «No es lástima», dijo él con firmeza. «Es preocupación. No estoy tratando de hacer esto más difícil para ti, lo juro. Pero te veías cansada, estresada. Y si hay alguna manera en que pueda ayudar». Ella lo interrumpió, un toque de amargura asomando en su voz.
Mateo, no necesito que vengas a rescatarme. Me las he arreglado bastante bien sin ti. Lo sé, dijo él suavemente. Pero no tienes que hacerlo todo sola. La mandíbula de Isabel se tensó, pero no respondió de inmediato. En cambio, miró hacia la cocina. Su cuerpo tenso como si estuviera debatiendo si irse. Finalmente, exhaló, sus hombros cayendo ligeramente. Está bien, 10 minutos. Reúnete conmigo en la parte de atrás cuando termine mi turno. Mateo asintió, su pecho apretado por el alivio. La observó alejarse, con la postura recta y el paso ligero, y se preguntó si acababa de presionar demasiado. El callejón detrás del restaurante era más tranquilo de lo que Mateo había esperado. Los sonidos amortiguados de la ciudad se desvanecían en el fondo. Isabel apareció unos minutos después, sin el delantal y con el cabello suelto alrededor de sus hombros. Se veía diferente bajo el suave resplandor de las farolas, menos cautelosa, más ella misma. Por un momento, Mateo fue transportado a un tiempo en que verla así era algo cotidiano. Ella se apoyó contra la pared de ladrillo, cruzando los brazos mientras lo enfrentaba. «Habla», él vaciló, buscando las palabras adecuadas. «Me enteré de lo del negocio de diseño de interiores. Por Lidia». Los ojos de Isabel se entrecerraron ligeramente, pero no lo interrumpió. «También me enteré de que ha sido un desafío», continuó él, «y que estás haciendo todo esto sola. No puedo imaginar lo difícil que debe ser». «No es fácil», admitió ella después de un momento, su voz más suave ahora. «Pero es mío. Después del divorcio, necesitaba algo que se sintiera mío. Así que dejé el mundo corporativo y comencé a asumir pequeños proyectos». La voz se corrió, y por un tiempo fue genial. Pero luego el mercado cambió, y los clientes comenzaron a escasear. Ella bajó la mirada, sus dedos rozando su estómago en un gesto inconsciente. «Cuando me enteré de que estaba embarazada, tuve que tomar turnos aquí para cubrir las facturas. No es glamoroso, pero paga». La mirada de Mateo se dirigió a su mano, descansando protectoramente sobre su vientre. «¿Y el padre del bebé?». Los labios de Isabel se apretaron en una línea fina. «No está en la foto. No fue algo serio. Y cuando se lo dije, me dejó claro que no quería involucrarse, así que solo soy yo». Las palabras golpearon a Mateo más fuerte de lo que esperaba. Isabel siempre había sido fuerte, pero la idea de que ella enfrentara algo tan monumental como la maternidad soltera sola le dolía el pecho. «No deberías tener que hacer esto sola», dijo en voz baja. «Isabel, sé que me equivoqué. Sé que te decepcioné y no puedo deshacer eso. Pero si hay algo que pueda hacer ahora, cualquier cosa, quiero ayudar». Ella lo miró fijamente durante un largo momento. Su expresión era ilegible. «¿Por qué, Mateo? ¿Por qué te importa de repente?» «Porque nunca dejé de preocuparme», admitió, su voz apenas un susurro. «Simplemente no sabía cómo demostrarlo. ¿Y ahora? No quiero cometer los mismos errores otra vez». Los ojos de Isabel se suavizaron, y por primera vez esa noche, bajó la guardia por completo. «No sé si puedo confiar en ti, Mateo. No después de todo. Después de... No tienes que decidirlo ahora», dijo rápidamente. «Pero déjame ayudarte, incluso si es solo como amigo. Puedo conectarte con personas que pueden hacer crecer tu negocio. Asegurarme de que no tengas que depender de este lugar para sobrevivir. Sin condiciones». Ella vaciló, sus manos aún descansando protectoramente sobre su estómago. Finalmente, asintió, solo una vez. «Está bien, pero solo porque es por el bebé». Mateo sonrió, una sonrisa genuina y sentida que no había sentido en años. «Por el bebé». Mientras estaban allí,
El tranquilo zumbido de la ciudad los rodeaba. Mateo sintió que algo cambiaba. No era una reconciliación, todavía no, pero era un comienzo. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que finalmente se estaba moviendo en la dirección correcta. ¿Qué significa este sí de Isabel para el futuro de Mateo? ¿Crees que lograrán reconstruir su relación? Deja tu comentario y dime qué piensas. Mateo no podía dejar de pensar en la conversación con Isabel. Sus palabras resonaban en su mente mientras estaba sentado en su ático esa noche, las luces de la ciudad centelleando fuera de las enormes ventanas. El lugar se sentía más frío de lo habitual, el silencio casi opresivo. Durante años, había medido su valía por el tamaño de sus logros. Los tratos cerrados, los mercados conquistados, la riqueza acumulada. Pero sentado allí, rodeado de todas las trampas de su éxito, se sentía extrañamente vacío. Isabel siempre había valorado las cosas que él había descuidado: la familia, la conexión, el equilibrio. En aquel entonces, él había descartado sus prioridades como ingenuas, creyendo que el éxito requería sacrificio. Ahora, no estaba tan seguro. La imagen de ella de pie en ese callejón, cansada pero intacta, se quedó con él. Ella estaba luchando por algo más grande que ella misma, algo real. ¿Y por qué estaba luchando él? ¿Otro cero en su cuenta bancaria? ¿Otro titular en la sección de negocios? Por primera vez en años, Mateo comenzó a preguntarse si había estado persiguiendo las cosas equivocadas todo el tiempo. A la mañana siguiente, su rutina se sentía alterada. Su café habitual sabía amargo. Sus reuniones se prolongaban más de lo debido, e incluso los mensajes de felicitación de su junta directiva por el lanzamiento del producto se sentían vacíos. Su asistente, Clara, lo notó. «¿Está bien, señor Durán?», preguntó con cautela mientras colocaba un archivo en su escritorio. «Últimamente ha estado distraído». Mateo levantó la vista, sorprendido por la observación. «Estoy bien, Clara. Solo tengo muchas cosas en la cabeza». Ella dudó antes de asentir y salir de la habitación, pero su expresión dejó claro que no le creía. Mateo no la culpaba. Tampoco se creía a sí mismo. Esa noche, Sofía apareció sin avisar en su ático, sus tacones de aguja repiqueteando contra el suelo de mármol mientras entraba. Estaba impecablemente vestida, como siempre, su maquillaje impecable, su sonrisa brillante, pero había un filo en su voz cuando lo saludó. «Te he estado dando espacio», comenzó, su tono casual, pero calculado. «Pero creo que es hora de que hablemos». Mateo dejó su vaso de whisky en la mesa de centro, preparándose. «¿Sobre qué?» «Sobre lo que te pasa», dijo Sofía, sentándose con gracia en el sofá frente a él. «Has estado distante, distraído. Y creo que sé por qué». Él se mantuvo en silencio, esperando que ella continuara. «Es Isabel, ¿verdad?», dijo, entrecerrando los ojos. «Desde esa noche en el restaurante, has estado actuando diferente. No intentes negarlo». Mateo suspiró, pasándose una mano por el cabello. «No lo voy a negar. La vi y me trajo de vuelta muchas cosas. Está pasando por un momento difícil y quiero ayudar». La risa de Sofía fue aguda y fría. «¿Ayudar? Mateo, es tu ex esposa. Lo que sea que esté pasando no es tu responsabilidad. Ahora estás conmigo». «Lo sé», dijo él, su voz firme pero decidida. «Pero no puedo simplemente ignorarlo. Es alguien a quien quise, alguien a quien todavía quiero, de alguna manera». La expresión de Sofía se oscureció. «¿Entonces qué? ¿Vas a hacer de Salvador? ¿Lanzarle dinero y sentirte mejor contigo mismo?» «No se trata de dinero», dijo él, poniéndose de pie, su frustración a flor de piel.
Se trata de hacer lo correcto, algo que no hice lo suficiente cuando estábamos juntos. Sofía también se puso de pie. Sus tacones la elevaban casi a su altura. ¿Y qué hay de nosotros, Mateo? ¿Vas a tirar esto por la borda porque tu ex reapareció de repente? Mateo se encontró con su mirada. El peso del momento se posó sobre él. No creo que esto haya estado funcionando por un tiempo, Sofía. Hemos estado siguiendo la rutina, pero no hay una conexión real. No como debería haberla. Su rostro se congeló. Su máscara cuidadosamente compuesta se resquebrajó por un momento antes de que se recuperara. «Ya veo», dijo con voz gélida. «¿Así que eso es todo?» Él asintió, su corazón pesado pero seguro. «Creo que es lo mejor para los dos». Sofía cogió su bolso, sus movimientos bruscos y deliberados. «Te arrepentirás de esto», dijo mientras caminaba hacia la puerta. «Siempre lo haces». La puerta se cerró de golpe detrás de ella, dejando a Mateo solo en el vasto y vacío espacio de su ático. Exhaló lentamente, la tensión en su pecho disminuyendo incluso cuando una punzada de culpa se instaló. No se arrepentía de su decisión, pero eso no la hacía más fácil. Durante las siguientes semanas, Mateo se encontró enfocándose más en Isabel y menos en las demandas de su empresa. Se comunicó con algunos contactos de confianza en la industria del diseño, intercediendo discretamente por ella y enviándole clientes potenciales. También hizo arreglos para que se reuniera con un asesor financiero, asegurándose de que su negocio tuviera el apoyo necesario para prosperar. No le dijo nada de esto a Isabel. Ella era orgullosa, y él sabía que no aceptaría la ayuda si pensaba que era caridad. En cambio, dejó que las oportunidades le llegaran orgánicamente, esperando que las aprovechara sin sospechas. Sus interacciones en el restaurante se hicieron más frecuentes, pero siguieron siendo breves. Isabel era educada pero cautelosa, sus barreras firmemente en su lugar. Mateo respetaba sus límites, pero también dejó claro que estaba allí para ella si alguna vez necesitaba algo. Una noche, mientras estaban sentados en el callejón trasero después de su turno, Isabel finalmente rompió el silencio. «No sé por qué haces todo esto, Mateo. Ayudarme, quiero decir. No me debes nada». Él la miró, su expresión sincera. «No lo hago porque te deba. Lo hago porque me importas. Y porque quiero». Ella lo estudió por un largo momento, sus ojos buscando en su rostro cualquier señal de segundas intenciones. Finalmente, asintió, una pequeña y vacilante sonrisa asomando en sus labios. «Gracias». Mateo sintió una calidez extenderse por él, del tipo que no había sentido en años. No se trataba solo de ayudar a Isabel, se trataba de reconstruir algo que había perdido hacía mucho tiempo. Confianza, conexión, significado. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el negocio de Isabel comenzó a repuntar y su estrés pareció disminuir. Todavía trabajaba en el restaurante a tiempo parcial, pero su enfoque volvió a su pasión. Y Mateo pudo ver la diferencia que esto hacía. Se veía más ligera, más feliz, incluso a medida que su embarazo avanzaba. Mateo no sabía lo que depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde necesitaba estar. Ayudar a Isabel no solo se trataba de compensar el pasado, se trataba de construir algo mejor, algo real. Y estaba listo para ver a dónde los llevaría. ¿Crees que Mateo está haciendo lo correcto? ¿O debería haber dejado las cosas como estaban? Déjanos tu opinión en los comentarios y únete a la conversación. Y únete a... Mateo entró en la acogedora boutique. El aroma a pintura fresca y madera pulida
dándole la bienvenida al cruzar el umbral. El espacio estaba lleno de color, muestras de tela drapeadas sobre sillas, tableros de inspiración clavados en las paredes y plantas en cada rincón. El nuevo estudio de diseño de Isabel era pequeño, pero rebosaba personalidad, justo como ella. «¡Hola!», lo saludó, levantando la vista de su escritorio donde estaba organizando muestras de azulejos. Su sonrisa era cautelosa pero genuina, muy diferente de la expresión reservada que había llevado cuando se reencontraron por primera vez. «¿Qué te trae por aquí?» «Estaba por el barrio», respondió Mateo, su tono casual, aunque se desvió específicamente para saludarla. Quería ver cómo van las cosas. Ella asintió, indicándole que se sentara. «Ocupada, lo cual es un buen problema. Los nuevos clientes que mencionaste llegaron y me han mantenido ocupada». Mateo se sentó en una silla, mirando alrededor de la habitación. «Es increíble ver cómo este lugar cobra vida. Sabía que lo lograrías». Isabel inclinó la cabeza, con un toque de escepticismo en su sonrisa. «Todavía estoy resolviendo las cosas. No es exactamente un camino de rosas, pero es mío, y eso lo hace valer la pena». Él admiraba su resiliencia, la tranquila determinación que siempre había sido su fortaleza. «Si necesitas algo más, no dudes en preguntar». «Lo digo en serio, lo sé», dijo ella suavemente, encontrando su mirada. «Y lo aprecio. De verdad». Sus conversaciones se habían vuelto más fáciles con las semanas, los muros entre ellos cayendo gradualmente. Mateo había tenido cuidado de ir con cautela, respetando su independencia mientras encontraba pequeñas formas de apoyarla. Nunca la presionó. Nunca le pidió más de lo que ella estaba dispuesta a dar, y esa paciencia parecía estar dando sus frutos. Comenzaron a pasar más tiempo juntos, no intencionalmente al principio, sino en el ritmo natural de sus conexiones compartidas. Él pasaba por el estudio ocasionalmente, ofreciendo comentarios sobre sus proyectos, o simplemente prestando atención cuando ella necesitaba desahogarse. A veces tomaban un café rápido, sus conversaciones ligeras y fáciles, llenas de momentos de risa que les recordaban a ambos tiempos más simples. Una tarde, mientras caminaban por un parque cercano después de cerrar su estudio, Mateo rompió el cómodo silencio. «He estado pensando mucho en el pasado». Isabel lo miró, su expresión curiosa pero cautelosa. «¿Qué pasa con eso? Sobre nosotros. Sobre las formas en que te decepcioné», admitió, su voz teñida de arrepentimiento. «Estaba tan concentrado en construir mi carrera que perdí de vista lo que realmente importaba. Te di por sentado, y lo siento». Ella disminuyó el paso, con la mirada fija en el camino por delante. «No tienes que disculparte, Mateo. Ambos cometimos errores». «Lo sé», dijo él, deteniéndose para mirarla. «Pero debí haberte escuchado más. Querías algo real, algo que yo no pude ver en ese momento. Ahora me doy cuenta de lo mucho que me perdí, porque era demasiado terco para detenerme y apreciar lo que teníamos». Isabel lo miró, sus ojos buscando en su rostro. «La gente cambia», dijo finalmente, su tono pensativo, «y creo que tú también has cambiado». Sus palabras eran simples, pero tenían un peso que conmovió profundamente a Mateo. Él asintió, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. «Lo estoy intentando, y quiero que sepas que pase lo que pase, estoy aquí para ti y para el bebé». Los labios de Isabel se curvaron en una sonrisa, más suave esta vez. «Gracias, Mateo. Eso significa mucho». Mientras continuaban caminando, su conversación pasó a temas más ligeros. Pero el intercambio se quedó con ambos, un paso adelante sutil pero significativo. Inspirado por la pasión de Isabel, por ayudar a los artesanos locales y a las pequeñas empresas,
Mateo comenzó a explorar formas en las que podría usar su propia influencia para marcar la diferencia. Se comunicó con sus contactos en la ciudad, proponiendo una serie de iniciativas destinadas a apoyar el emprendimiento de base. Su empresa lanzó un programa de subvenciones para diseñadores emergentes y organizó eventos comunitarios que mostraron el talento local. Isabel dudó al principio cuando él le mencionó los proyectos, recelosa de ser el centro de sus esfuerzos. «Esto no es por mí, ¿verdad?», preguntó una tarde mientras estaban sentados en su estudio, revisando una propuesta que él había redactado. «Está inspirado en ti», aclaró él, «pero no es solo por ti. Hay tanto potencial en esta comunidad, y quiero ayudar a fomentarlo. Me recordaste lo importante que es invertir en las personas, no solo en las ganancias». Ella lo estudió por un largo momento, su expresión suavizándose. «Eso es realmente increíble, Mateo. Estoy orgullosa de ti». Las palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba, llenándolo de una calidez tranquila. No se había dado cuenta de lo mucho que sus opiniones aún le importaban hasta ahora. «Gracias», dijo simplemente. A medida que pasaban los meses, la confianza de Isabel en Mateo creció, y con ello, floreció entre ellos un nuevo tipo de amistad. No era la conexión embriagadora y absorbente que habían compartido en sus primeros años, sino algo más firme, construido sobre el respeto y la comprensión mutuos. Mateo lo valoraba, sabiendo lo frágil que era y decidido a no desaprovecharlo. Una tarde, mientras trabajaban codo con codo en su estudio, él ayudando a mover muebles mientras ella organizaba una nueva exposición, Isabel se detuvo y lo miró. «Realmente has cambiado», dijo, su tono una mezcla de sorpresa y admiración. Mateo dejó la silla que había estado cargando, sacudiéndose las manos. «Tuve que hacerlo. Perderte fue una llamada de atención que no sabía que necesitaba». Isabel sonrió, con una calidez en su expresión que no había estado allí antes. Quizás algo bueno salió de todo esto después de todo. Sus ojos se encontraron, y por un momento, el mundo pareció aquietarse a su alrededor. No era una declaración, ni siquiera una promesa, pero era algo, un reconocimiento del progreso que habían logrado y de las posibilidades que se avecinaban. Mientras volvían a sus tareas, el aire entre ellos se sentía más ligero. El puente que habían estado construyendo se hacía más fuerte con cada paso que daban juntos. Ninguno de los dos sabía lo que depararía el futuro, pero por primera vez en años, ambos se sentían listos para enfrentarlo, lado a lado. ¿Crees que este reencuentro es una verdadera segunda oportunidad? ¿Qué harías tú para demostrar que has cambiado? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Era una tarde cualquiera cuando el teléfono de Mateo vibró en su escritorio. Miró la pantalla, esperando otro mensaje de su asistente o de un cliente, pero en su lugar, era una llamada de un número desconocido. Algo le apretó el pecho. «¿Hola?», respondió, su voz cautelosa. «Mateo, soy Lidia», llegó la respuesta apresurada. «Isabel ha sido llevada al hospital. Se puso de parto antes de tiempo. Está preguntando por ti». A Mateo le faltó el aliento. «Está bien, ¿qué pasó? Está estable, pero la están monitoreando de cerca. El bebé viene antes de lo esperado, y ella está asustada. No sabía a quién más llamar». Mateo ya estaba de pie, cogiendo las llaves y dirigiéndose a la puerta. «¿Qué hospital?», Lidia le dijo, y él no perdió ni un segundo más. Llamó a su chofer, pero no pudo esperar, optando por conducir él mismo. La ciudad se desdibujó a su alrededor. Su concentración se centró en un solo pensamiento. Isabel. Cuando llegó al hospital, el olor a antiséptico y el caos silenciado lo golpearon de golpe.
se acercó a la recepción, con el corazón latiéndole en el pecho. «Isabel Vázquez», dijo, con voz tensa. «¿Dónde está?» Temple, la enfermera, lo dirigió a la sala de maternidad, y él se apresuró por el pasillo estéril, sus zapatos pulidos resonando en el suelo. Cuando llegó a su habitación, se detuvo un momento para serenarse antes de entrar. Isabel estaba acostada en la cama del hospital, su rostro pálido y húmedo de sudor. Su cabello estaba desordenado, pegado a su frente, pero sus ojos estaban agudos, llenos de una mezcla de miedo y determinación. Levantó la vista cuando él entró, y el alivio suavizó su expresión. «¿Viniste?», dijo. Su voz débil pero firme. «Por supuesto que sí», dijo él, cruzando la habitación para pararse a su lado. «Estoy aquí». Ella le alcanzó la mano, apretándola fuertemente mientras otra contracción la invadía. Mateo sintió una punzada de impotencia al verla soportar el dolor. Su cuerpo temblaba con el esfuerzo. «El bebé viene antes», dijo ella una vez que pasó la contracción. Su voz temblaba. «Dijeron que no es lo ideal, pero...» «Estaremos bien, ¿verdad?» «Lo estarás», dijo Mateo, su voz firme. «Eres la persona más fuerte que conozco, Isabel. Puedes con esto». Sus labios se curvaron en una débil sonrisa, pero su agarre en su mano no se aflojó. Por primera vez, Mateo vio su vulnerabilidad al descubierto, y algo se removió en él. No era solo la mujer que una vez había amado, era una luchadora, una superviviente, y ahora, una futura madre. Las horas se arrastraron. Cada contracción acercaba a Isabel al parto. Mateo se quedó a su lado todo el tiempo, sosteniendo su mano, susurrando palabras de aliento y maravillándose en silencio de su fuerza. Las enfermeras iban y venían, ofreciendo actualizaciones y ajustando monitores, pero Mateo apenas las notaba. Su mundo entero se había reducido a la mujer en la cama y la vida que estaban a punto de traer al mundo. Cuando finalmente llegó el momento, la habitación se transformó en un torbellino de actividad. Médicos y enfermeras trabajaron rápidamente, sus movimientos precisos y eficientes. Mateo se puso de pie junto a Isabel, su mano aferrada a la de ella, mientras ella soportaba el dolor. Sus gritos desgarrando el aire estéril. «Lo estás haciendo increíble», le dijo, su voz firme a pesar del torbellino a su alrededor. «Estoy aquí mismo». Isabel no soltó su mano, incluso cuando su agarre se tensó hasta el punto de doler. Mateo lo agradeció, queriendo compartir incluso una fracción de la carga que ella llevaba. Al verla luchar por su bebé, por el bebé de ella, Mateo sintió que algo profundo dentro de él cambiaba. Cuando el primer llanto del bebé llenó la habitación, el tiempo pareció detenerse. El médico sostuvo una pequeña y retorcida forma, anunciando: «¡Es un niño!». Isabel se desplomó en la cama, su rostro marcado por el agotamiento y el alivio. Mateo la miró, su corazón hinchado de orgullo y algo mucho más profundo. Cuando la enfermera le colocó al bebé en los brazos, las lágrimas corrieron por las mejillas de Isabel mientras miraba a su hijo por primera vez. «Es perfecto», susurró, con la voz ahogada por la emoción. Mateo se inclinó, con la mirada fija en el pequeño bulto en sus brazos. La cara del bebé estaba arrugada. Sus llantos se suavizaban en quejidos mientras Isabel lo abrazaba. «Lo es», asintió Mateo, con la garganta apretada. Durante un tiempo, simplemente existieron en el momento, el caos de la sala de partos, desvaneciéndose en el fondo. Cuando las enfermeras finalmente se llevaron al bebé para limpiarlo y arroparlo, Mateo acercó una silla a la cama de Isabel, su mano descansando ligeramente sobre la de ella. «Estuviste increíble», dijo suavemente. «Nunca había visto algo así». Isabel soltó una risa cansada,
Sus ojos se cerraron por un momento. No pensé que podría hacerlo. No sin ti. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, llenando a Mateo con una mezcla de gratitud y anhelo. Él respiró hondo, reuniendo sus pensamientos. Isabel, comenzó, su voz baja. Hay algo que necesito decir. Ella abrió los ojos, su mirada encontrándose con la suya. ¿Qué es? Él dudó un momento antes de continuar. Verte así, verte traer una nueva vida al mundo, me ha hecho darme cuenta de cuánto me he estado perdiendo. Eres increíble, Isabel. Siempre has sido increíble. Y yo, creo que siempre te he amado. Sus ojos se abrieron ligeramente, sus labios se separaron con sorpresa. Sé que no merezco otra oportunidad, continuó, su voz gruesa de emoción. Pero quiero que sepas que estoy aquí, para ti, para el bebé, para lo que necesites. Seré lo que quieras que sea. Amigo, copadre, cualquier cosa. La elección es tuya. Isabel lo miró fijamente, su expresión ilegible. Por un momento, Mateo temió haber dicho demasiado, que la alejaría. Pero luego su mano apretó la de él, y una leve sonrisa curvó sus labios. Mateo, dijo suavemente, has cambiado. Lo veo. Y creo que podemos resolver esto. Juntos. El ama, el alivio y la esperanza lo invadieron. Su pecho se apretó con el peso de sus palabras. Él asintió, incapaz de hablar, y simplemente le sostuvo la mano mientras estaban sentados en silencio. La enfermera regresó con el bebé, colocándolo suavemente en los brazos de Isabel. Mateo se inclinó más cerca, contemplando el pequeño rostro que representaba un nuevo comienzo, una segunda oportunidad para todos ellos. En ese momento, supo que haría lo que fuera necesario para ser el hombre que ambos merecían. ¿Qué decisión tomará Isabel? ¿Creéis que Mateo y ella encontrarán un camino de vuelta? No te pierdas los siguientes videos para descubrirlo. Y por supuesto, déjanos tus comentarios. Las siguientes semanas pasaron como un torbellino de noches sin dormir y momentos tranquilos llenos de nueva vida. Mateo visitaba a Isabel y al bebé, a quien ella llamó Enrique, casi todos los días. Se maravillaba de lo rápido que el pequeño se convirtió en el centro de su mundo, de lo fácilmente que su presencia hacía que las grietas de su pasado parecieran más pequeñas, más distantes. Cada arrullo, cada estiramiento de sus pequeños brazos parecía unirlos de maneras que Mateo no había creído posibles. Isabel también parecía suavizarse. Su cautela inicial hacia Mateo dio paso a algo más amable, más confiado. Habían tenido algunas conversaciones difíciles desde esa noche en el hospital, conversaciones que los obligaron a enfrentar los errores de su pasado. Pero en cada intercambio, Mateo vio un atisbo de esperanza en sus ojos, una cautelosa voluntad de creer que quizás, solo quizás, podrían encontrar el camino de regreso el uno al otro. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos rosados y dorados, Mateo se sentó en el sofá de Isabel con Enrique acunado en sus brazos. El bebé acababa de quedarse dormido, su pequeña mano enroscada alrededor del dedo de Mateo, y la visión de él llenó a Mateo con una tranquila sensación de asombro. «Eres un padre nato», dijo Isabel suavemente, sentándose a su lado con una taza de té. Mateo la miró, su expresión cálida. «Tuve una buena maestra». Ella sonrió. Sus ojos se detuvieron en él un momento más de lo habitual. «Gracias por estar aquí. Por todo». «No tienes que agradecerme», respondió él. «Aquí es donde quiero estar». Isabel bajó la mirada a su té, sus dedos trazando el borde de la taza. «He estado pensando mucho en nosotros», admitió.
en las cosas por las que pasamos y en las personas en las que nos hemos convertido. ¿Y? Preguntó Mateo, su voz firme pero teñida de anticipación. Ella encontró su mirada, su expresión sincera. Veo cuánto has cambiado, Mateo. Te has convertido en alguien que escucha, que se preocupa por más que solo el trabajo. Creo que quiero ver a dónde puede ir esto, si podemos construir algo nuevo. El corazón de Mateo se hinchó de alivio y alegría, pero mantuvo su respuesta medida, sin querer abrumarla. Me gustaría eso. Más que nada, se sentaron en un silencio cómodo por un tiempo, el peso de su historia compartida, dando paso a las posibilidades del futuro. Durante los meses siguientes, Mateo comenzó a hacer cambios en su vida. Había pasado años entregándose por completo a Industrias Durán, convencido de que su valor estaba ligado a su éxito. Pero ahora, con los pequeños dedos de Enrique aferrándose a su corazón y las cautelosas sonrisas de Isabel llenando sus días, vio las cosas de manera diferente. En una reunión de la junta directiva una mañana, Mateo anunció su decisión de retirarse de las operaciones diarias de la empresa. Nombró a su lugarteniente más confiable como CEO interino, explicando que quería centrarse en su vida personal y perseguir proyectos que se alinearan con sus nuevos valores. Sus colegas quedaron atónitos, pero Mateo no sintió nada más que claridad. Por primera vez en años, no estaba operando en piloto automático. Estaba eligiendo vivir intencionalmente, priorizar lo que realmente importaba. La transición de Mateo no fue solo profesional, también fue personal. Se mudó de su extenso ático a una casa más modesta cerca del barrio de Isabel, lo que facilitó pasar tiempo con ella y Enrique. Sus días se llenaron de pequeñas alegrías, tomas nocturnas, tardes en el parque y noches tranquilas compartiendo historias con Isabel, mientras Enrique dormitaba entre ellos. Isabel, a su vez, comenzó a confiar más profundamente en él. Vio lo comprometido que estaba, no solo con Enrique, sino con su frágil y creciente relación. No estaban apresurando nada. Estaban reconstruyendo paso a paso, ladrillo a ladrillo con cuidado. Una tarde de otoño, organizaron una pequeña reunión en la casa de Isabel para celebrar los primeros 3 meses de Enrique. No fue extravagante, solo unos pocos amigos cercanos, una simple variedad de comida y muchas risas llenando el acogedor espacio. Lidia estaba allí, por supuesto, junto con algunos de los clientes de Isabel que se habían convertido en amigos. La asistente de Mateo, Clara, incluso pasó, trayendo una manta hecha a mano para Enrique, que le ganó una rara y genuina sonrisa de Isabel. Mateo estaba de pie en un rincón de la sala de estar, observando la escena. Isabel reía con Lidia cerca de la cocina, su rostro iluminado por la felicidad. Enrique era mimado por Clara y uno de los clientes de Isabel, sus pequeñas manos ondeando en el aire. La habitación se sentía viva con calidez y amor, y Mateo se dio cuenta de que no se había sentido tan contento en años. Isabel lo miró al otro lado de la habitación y sonrió. Una mirada suave y cómplice que le inundó de calidez. Él cruzó la habitación para pararse a su lado, apoyándose en el mostrador mientras ella terminaba su conversación con Lidia. «Esto es agradable», dijo. Su voz baja. «Lo es», asintió Isabel, mirando alrededor de la habitación. «Se siente bien». Mateo asintió. Su mirada se posó en ella. «Gracias por dejarme ser parte de esto, de tu vida de nuevo». Isabel se volvió completamente hacia él, su expresión seria pero tierna. «Te lo has ganado, Mateo. Me has demostrado que no eres el mismo hombre que antes, y me alegro de que estés aquí». Sus palabras eran simples, pero llevaban el peso del perdón, de la esperanza. Mateo le tomó la mano, su toque ligero, pero firme.
Seguiré ganándomelo todos los días. Ella le apretó la mano. Su sonrisa se ensanchó. Lo sé. A medida que la noche terminaba y los invitados comenzaban a irse, Mateo se encontró solo en la sala de estar, acunando a un somnoliento Enrique. Isabel apareció a su lado, su presencia cálida y constante. «Parece que alguien está listo para acostarse», dijo, acariciando el suave cabello de Enrique. «Sí», respondió Mateo. Su voz suave. Tuvo un gran día. Isabel se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. Se quedaron así un rato, la habitación en silencio, excepto por las suaves respiraciones de Enrique. «Creo que vamos a estar bien», murmuró Isabel, su voz llena de tranquila convicción. Mateo giró la cabeza para besar la parte superior de su cabello, con el corazón lleno. «Sé que lo estaremos». Y en ese momento, rodeado de amor y segundas oportunidades, Mateo supo que finalmente había encontrado lo que había estado buscando todo el tiempo. No el éxito, no la riqueza, sino una vida llena de propósito, conexión y las personas que más importaban. El viaje de Mateo no fue solo para reavivar un amor perdido, sino para redescubrir lo que realmente importaba. A través del perdón, el crecimiento y el coraje de dar un salto de fe, él e Isabel encontraron el camino de regreso el uno al otro, no como las personas que alguna vez fueron, sino como versiones más fuertes y sabias de sí mismos. Juntos construyeron una vida definida no por el éxito material, sino por el amor, la familia y la promesa de segundas oportunidades. Como nos recuerda su historia, nunca es demasiado tarde para cambiar, para enmendar y para priorizar lo que realmente importa. Ya sea reparando una relación, persiguiendo un sueño o simplemente estando presente para las personas que nos importan, cada paso hacia adelante es una oportunidad para crear un nuevo comienzo. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirla. ¿Qué pensaste sobre el viaje de Mateo e Isabel? Déjanos tus comentarios. Y si estás listo para más historias conmovedoras de amor, resiliencia y redención, mantente atento. Aquí en Historias con Alma, tenemos muchas más historias que te esperan. Nos vemos en el próximo video.